Llaman a la puerta. Es un sonido que ya casi no reconozco fuera de las entregas del supermercado o de alguna visita comercial inoportuna. Al abrir, me encuentro con la sonrisa de Elena, mi vecina del segundo, una mujer con una energía que parece desafiar su propio calendario y el de todos los demás. Sostiene un folleto con la imagen de un terreno baldío, el solar abandonado de la esquina que todos en el barrio evitamos mirar, como si fuese una herida abierta en el paisaje urbano. Me explica, con un entusiasmo contagioso, que un grupo de vecinos quiere transformarlo en un jardín comunitario, un pequeño pulmón verde en medio de tanto hormigón. Y entonces, sin previo aviso, me lanza la propuesta que detiene en seco el ritmo monótono y predecible de mi tarde. Quiere que yo les ayude a diseñarlo. Mario, dice, recuerdo que me contaste que fuiste arquitecto. Necesitamos a alguien con visión de espacio, alguien que vea más allá de la maleza y los escombros. La miro, completamente perplejo, sintiendo como una puerta que creía cerrada con 7 llaves se entreabre con un chirrido de goznes oxidados que resuena en mi interior. Siento un impulso inmediato y casi violento de negarme, de inventar cualquier excusa convincente para cerrar la puerta y volver a mi silencio. Mis manos, que antes trazaban líneas firmes y seguras sobre planos inmensos que se convertirían en edificios, ahora tiemblan ligeramente al sostener la taza de café matutino. Mis proyectos, mis estructuras, son ahora fantasmas de un pasado que ya no me pertenece, recuerdos de un hombre que ya no soy. Se lo digo, o al menos lo intento, con la voz un poco más débil de lo que me gustaría. Le explico con torpeza que la arquitectura y la jardinería son mundos completamente distintos, que mi conocimiento sobre botánica es nulo, que apenas sé distinguir una petunia de un geranio. Pero Elena no se rinde tan fácilmente. Insiste con una paciencia admirable en que no se trata de saber de plantas, sino de crear un lugar para las personas, de diseñar flujos de paso, de pensar en la luz y la sombra, de construir un refugio. Me habla de bancos para conversar, de un pequeño sendero para que los niños corran, de un espacio donde la comunidad pueda echar raíces, literalmente. Cada palabra suya es una pequeña pala que remueve la tierra apelmazada de mi resignación, dejando al descubierto algo que creía muerto y enterrado: la curiosidad. ¿Por qué nos rendimos con tanta facilidad a la tiranía de la rutina cuando envejecemos? ¿En qué preciso momento decidimos que el capítulo de los comienzos ha terminado y que solo nos queda releer una y otra vez las páginas ya escritas, amarillentas y frágiles? Esta pregunta retumba en mi cabeza mientras Elena espera pacientemente mi respuesta con esa sonrisa que no flaquea. Mi vida, desde que Marta se fue hace ya 3 años, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable de hábitos predecibles y seguros. El café a las 8 en punto, el periódico hasta las 9, el paseo por el mismo parque y por el mismo sendero, el almuerzo solitario frente al televisor. Cada día es una copia casi exacta del anterior, un refugio seguro contra la imprevisibilidad del mundo, pero también una celda cuyas paredes invisibles son cada vez más estrechas. La propuesta de Elena no es solo una invitación a diseñar un jardín, es un desafío directo, un terremoto que amenaza los cimientos de esta vida cuidadosamente controlada que he construido para protegerme del dolor y, sobre todo, de la soledad. Miro a mi alrededor, al salón silencioso donde cada objeto tiene una historia que ya me sé de memoria. El sillón hundido por el peso de años compartidos, las fotografías en la estantería que sonríen desde un tiempo que ya no volverá y que duele mirar demasiado. Durante mucho tiempo he creído que mi único deber era custodiar estos recuerdos, mantener vivo el pasado como un guardián de museo. Pero la idea de crear algo nuevo, de plantar semillas en un terreno estéril, me
Provoca una sensación extraña y contradictoria, una mezcla de pánico y una euforia casi olvidada. ¿Sería un acto de traición a mi luto? O quizás, solo quizás, la única forma de honrar de verdad una vida que se basó siempre en construir y no en conservar ruinas. La imagen del solar feo y abandonado se superpone en mi mente con la sensación de vacío que a menudo me embarga. Tal vez no somos tan distintos, ese trozo de tierra y yo. ¿Acaso no dudas tú también cuando lo nuevo llama a tu puerta? Con una determinación que me sorprende a mí mismo, decido que no puedo formarme una opinión desde la comodidad de mi salón. Bajo a la calle, sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara, y mis pies me llevan casi por inercia hacia la esquina del abandono. Me detengo frente a la valla metálica oxidada que apenas se sostiene en pie y contemplo el panorama. Es mucho peor de lo que imaginaba desde la ventana. La maleza no solo es alta, sino que forma una maraña densa y salvaje de la que emergen los fantasmas de la desidia urbana. Bolsas de plástico descoloridas por el sol, vidrios rotos que brillan como dientes de tiburón entre la hierba y el esqueleto de un somier carcomido por el óxido. El olor es una mezcla agria de tierra húmeda, basura fermentada y olvido. Mi mente, entrenada durante décadas para ver estructuras y soluciones, se bloquea por completo. Aquí solo veo un caos de problemas insolubles, una herida infectada en el tejido del barrio que requeriría una cirugía mayor, no los cuidados paliativos de un grupo de aficionados bien intencionados. El escepticismo me invade como una fiebre fría, un temblor que recorre mi espalda y se asienta en la boca del estómago. Esto no es un proyecto para un jubilado, es una empresa para gente joven, para cuerpos que no protestan al agacharse y espaldas que pueden cargar con el peso del mundo sin romperse. Pienso en mis propias dolencias, en la rigidez de mis articulaciones por la mañana, en el cansancio que me obliga a una siesta sagrada cada tarde. ¿Qué podría aportar yo aquí, más allá de directrices que sonarían a sermones de un viejo cascarrabias? La imagen de mí mismo, sentado en una silla plegable mientras otros sudan, me resulta humillante. Saco el teléfono del bolsillo, un gesto casi automático, y tomo una fotografía del desastre. Quizás la necesito como prueba, como un argumento visual irrefutable para enseñarle a Elena y justificar mi inevitable negativa. La pantalla refleja mi rostro por un instante y me estremezco al ver la misma expresión de abandono y fatiga en mis ojos que en el paisaje que tengo delante. Busco un aliado en mi cordura, una voz externa que me confirme que estoy en lo cierto al dudar. Llamo a mi hijo, Marcos, esperando que su pragmatismo habitual me dé la razón. Le explico la situación con un tono que intenta ser casual, como si le contara una anécdota sin importancia. Su respuesta es exactamente la que preveía, pero eso no la hace menos dolorosa. «Oh, qué bonito, papá. Un jardincito para el barrio», dice, y en su voz detecto esa mezcla de cariño y condescendencia que reserva para mis cosas de la edad. «Ten mucho cuidado, no te vayas a hacer daño con alguna herramienta». Para él, ya no soy el hombre que levantó edificios, el profesional respetado. Soy un anciano al que hay que mantener entretenido con aficiones seguras y poco exigentes. Cuelgo la llamada con un nudo de frustración en la garganta. A veces, la protección de los que te quieren se convierte en la jaula más sofisticada, una prisión de barrotes invisibles construida con buenas intenciones que te impide siquiera intentar volar. Esa misma tarde, la frustración me empuja a hacer algo que no he intentado en años. Rescato del fondo de un armario un viejo cuaderno de bocetos y un lápiz de grafito que aún conserva la marca de mis dientes. Me siento en la mesa del comedor, dispuesto a garabatear algunas ideas, aunque solo sea para demostrarme a mí mismo que lo he intentado antes de rendirme. Pero
Mi mano, que en otro tiempo fue una extensión precisa y segura de mi pensamiento, ahora se revela. El trazo es débil, tembloroso, inseguro. Las líneas rectas que imagino con claridad en mi mente aparecen en el papel como temblores sísmicos, deformes y patéticas. Recuerdo a Marta sentada en silencio a mi lado mientras yo trabajaba hasta tarde y su susurro al ver el resultado final. Has vuelto a crear magia, Mario. Ahora no queda ni rastro de esa magia. Solo está la cruda y humillante evidencia del paso del tiempo y del óxido de la inactividad. Cierro el cuaderno con un golpe seco, lleno de una rabia impotente. Quizás Marcos tenga razón, quizás esto solo sea una fantasía ridícula. Me siento derrotado. La conversación con mi hijo y mi fracaso con el lápiz parecen ser las señales definitivas. Lo más sensato es llamar a Elena, agradecerle amablemente su propuesta y volver a mi rutina segura y predecible. Es la decisión lógica, la que me ahorrará decepciones y el dolor de enfrentarme a mis propias limitaciones. La idea de abandonar me proporciona un alivio momentáneo, la calma que precede a la rendición. Puedo volver a mi sillón, a mis libros, a mis paseos solitarios por rutas conocidas. Nadie me juzgará, nadie esperará nada de mí. Puedo simplemente dejar que los días pasen, uno igual al otro, sin el riesgo de tropezar, de caer, de sentirme inútil. ¿Para qué complicarme la vida a estas alturas? ¿Qué necesidad tengo de demostrar nada a nadie y menos a mí mismo? La tentación de refugiarme en la apatía es inmensa, un canto de sirena que promete paz a cambio de renunciar a cualquier nuevo horizonte. Sin embargo, a la mañana siguiente, una fuerza inexplicable me saca de la cama antes de lo habitual. No es una decisión consciente, sino un impulso que nace de algún rincón olvidado de mi ser. Vuelvo al solar. Esta vez, el sol de la mañana lo ilumina todo desde un ángulo diferente, creando un juego de luces y sombras que ayer no percibí. Me esfuerzo por seguir el consejo de mi viejo profesor de proyectos. No mires, Mario. Tienes que ver, tienes que sentir el espacio antes de poner la primera línea sobre el papel. Cierro los ojos durante un largo minuto, ignorando el desorden visual, y me concentro en mis otros sentidos. Siento la ligera brisa, escucho el eco de los ruidos de la ciudad, percibo las dimensiones del vacío que me rodea, e imagino el murmullo de conversaciones en un banco, las risas de unos niños corriendo por un sendero, el aroma de la lavanda y el romero al atardecer. Lentamente, la visión de un futuro posible empieza a superponerse a la cruda realidad del abandono. Justo en ese momento, Elena me ve desde su balcón y baja a mi encuentro. No viene sola. La acompañan una chica muy joven, de aspecto moderno y mirada fija en la pantalla de su móvil, y un hombre de mi edad aproximada, de complexión fuerte y manos encallecidas que delatan un trabajo manual. Elena nos presenta. La chica es Sofía y el hombre es Javier. Son, según ella, el núcleo duro del equipo promotor. Apenas he estrechado sus manos cuando Sofía, sin levantar la vista de su dispositivo, comienza a hablar a toda velocidad sobre crear un diseño 3D con una aplicación, lanzar una campaña de micromecenazgo en redes sociales y colocar códigos QR en las futuras plantas para que la gente pueda identificarlas. Cada palabra que pronuncia me hace sentir más anticuado, más fuera de lugar. Mi mundo de papel berjurado, escuadra y cartabón parece una reliquia de una civilización perdida. La brecha entre su generación y la mía se me antoja un cañón insondable. Decidimos tener una primera reunión informal allí mismo, de pie, junto a la valla, como si fuéramos los generales de un ejército desarrapado planeando una batalla imposible. Mientras Elena y Sofía debaten apasionadamente sobre qué hashtag utilizar para la campaña de Instagram, yo me siento cada vez más pequeño e invisible. Mi cerebro intenta buscar un punto de anclaje, una idea que aportar,
pero todo lo que se me ocurre suena arcaico y lento en comparación con su torbellino digital. ¿De qué sirve mi supuesta visión de espacio cuando un programa informático puede generar 1000 opciones en un segundo? El desánimo vuelve a apoderarse de mí. Esto no es para mí. No hablo su idioma, no entiendo sus herramientas. Soy un anacronismo, una pieza de museo que han sacado a pasear por error. Estoy a punto de excusarme y marcharme cuando Javier, que había permanecido en silencio, observando el terreno, se vuelve hacia mí y me mira directamente a los ojos. Su pregunta es simple, directa y carece de cualquier adorno tecnológico. Usted, Mario, que fue arquitecto, siendo prácticos, ¿por dónde empezaríamos a limpiar todo este desastre? ¿Cuál sería el primer paso lógico para no volvernos locos? Su voz grave y su pregunta, tan anclada en la realidad física del problema, actúan como un salvavidas. De repente, el ruido de fondo de las redes sociales y las aplicaciones se desvanece por completo. El caos de la maleza y los escombros deja de ser un monstruo amorfo y se convierte en un problema estructural que mi mente sabe cómo analizar. Por instinto, mi cerebro se activa, desempolvando protocolos y metodologías que creía olvidados. Siento cómo mi postura se endereza y mi voz, cuando respondo, sale con una firmeza que ni yo mismo esperaba. Es como si una parte de mí que llevaba años dormida acabase de despertar de un largo letargo. Lo primero es la seguridad, afirmo, señalando con la barbilla la valla inestable. Asegurar el perímetro para que ningún niño pueda entrar. Después, antes de tocar una sola hierba, hay que hacer un barrido visual y marcar las zonas con posibles peligros ocultos. Cristales, hierros, pozos ciegos. Solo entonces podemos empezar el desbroce y hay que hacerlo por cuadrantes, empezando por el más cercano a la entrada para crear una base de operaciones limpia desde la que organizar el resto del trabajo. Mientras hablo, noto un cambio en el ambiente. Sofía, por primera vez, ha levantado la vista de su teléfono y me escucha con una atención genuina, casi con sorpresa. Elena me sonríe con complicidad, una sonrisa que dice, sabía que estabas ahí. Y Javier asiente lentamente con la cabeza, como si mis palabras hubieran encendido una luz en la oscuridad, transformando un problema abrumador en una secuencia de tareas manejables. Es una victoria minúscula, casi imperceptible, pero en ese instante siento que, quizás, todavía, tengo algo que aportar. Descubro que la tecnología no es el monstruo críptico que imaginaba, sino más bien un idioma extranjero que requiere paciencia y un buen traductor. Sofía se convierte en mi intérprete particular, sentándose a mi lado en un banco con su tableta, mostrándome con una calma sorprendente cómo ampliar una imagen con 2 dedos o cómo superponer capas de colores para diferenciar las zonas de plantación de las de paso. Mis dedos, acostumbrados a la resistencia del grafito sobre el papel rugoso, se sienten torpes y gigantes sobre la superficie lisa y fría del cristal. Cometo errores constantemente, abriendo ventanas que no quería y borrando líneas que me había costado trazar. Cada pequeño fallo es una punzada en mi orgullo de viejo artesano, pero la curiosidad, esa vieja amiga que creía perdida, es más fuerte. Me siento como un niño aprendiendo a escribir, frustrado y fascinado a partes iguales por este nuevo universo de posibilidades infinitas que se abre ante mí. El primer gran obstáculo real llega cuando Sofía nos comunica que, para solicitar una pequeña subvención del ayuntamiento, necesitamos presentar no solo mis bocetos a mano, sino un plano digitalizado y una sencilla maqueta en 3 dimensiones. La noticia cae sobre mí como un jarro de agua fría. Una cosa es juguetear con una aplicación y otra muy distinta es aprender a usar un software de diseño profesional, por muy básico que sea. Mi mente se cierra en banda. Siento una oleada de rechazo visceral. Mi mundo es el de la escuadra y el cartabón,
el del olor a madera de lápiz y el tacto del papel perjurado. Les digo que mis planos son perfectamente claros, que contienen toda la información necesaria y que esa parafernalia digital es una pérdida de tiempo. En el fondo, no es una cuestión de principios, sino de puro y simple miedo. Miedo a no ser capaz, a quedar en evidencia, a confirmar que soy una reliquia inservible. Esa noche, en mi llamada semanal con Marcos, se lo comento sin darle demasiada importancia, esperando, no sé muy bien por qué, una palabra de ánimo. Su reacción es un bálsamo envenenado. Papá, no te metas en esos líos, ya has hecho más que suficiente con los dibujos. Deja que los chicos se encarguen de los ordenadores que para eso están. Tú tienes que disfrutar, no estresarte con cosas que no entiendes. Sus palabras, aunque nacidas del cariño, resuenan en mi cabeza como una sentencia. Me ve como a un abuelo al que hay que proteger de la complejidad del mundo. Moderno, no como a un profesional capaz de aprender y adaptarse. Cuelgo el teléfono sintiendo una profunda amargura. La duda que los demás proyectan sobre ti tiene la terrible capacidad de convertirse en la voz de tu propia inseguridad, susurrándote al oído que tal vez tengan razón, que quizás ya no estás para estos trotes. Movido por una mezcla de orgullo herido y desesperación, paso toda la tarde siguiente intentando usar el programa que Sofía me ha instalado. Es un completo desastre. La pantalla está llena de menús y pequeños iconos que no significan nada para mí. Intento trazar una línea recta y obtengo una curva temblorosa. Quiero dibujar un círculo y creo una elipse deforme. La lógica del programa se me escapa por completo. Me siento como si intentara escribir una novela en un idioma del que solo conozco 3 palabras. La frustración va creciendo hasta convertirse en una rabia sorda y helada. Después de 2 horas de lucha inútil, cierro el ordenador con un golpe seco. La sensación de impotencia es abrumadora. Me siento viejo, estúpido y completamente superado por la situación. La idea de abandonar, de llamar a Elena y decirle que me rindo, se presenta como la única salida lógica a esta humillación. Me levanto y camino por el salón, sintiendo el peso de la derrota. Voy a hacerlo. Voy a decirles que no puedo, que busquen a otro. Es lo más sensato. Pero al pasar frente a la estantería, mi vista se detiene en una fotografía de Marta y yo en la inauguración de la biblioteca del barrio, mi último gran proyecto. Recuerdo su emoción, no por el edificio en sí, sino por lo que representaba. Un lugar para aprender, para descubrir. Ella siempre me decía que la peor vejez no era la del cuerpo, sino la de la mente que se niega a aprender algo nuevo. La curiosidad te mantiene vivo, Mario, susurraba. Su voz resuena en mi interior con una claridad asombrosa. Rendirme ahora no sería solo un fracaso personal, sería una traición a todo lo que ella admiraba en mí. Voy a permitir que un programa de ordenador me derrote. Voy a darle la razón a los que creen que mi tiempo ya ha pasado. A la mañana siguiente voy al encuentro de Sofía con una nueva estrategia. Llevo conmigo mis planos originales, pero también varias hojas de papel vegetal con los alzados y las secciones dibujados a una escala perfecta, con cada detalle anotado con mi caligrafía técnica. Sofía, le digo, no he conseguido dominar tu máquina, pero aquí tienes la estructura, los huesos del proyecto, con una precisión que ningún programa puede improvisar. Te doy la información en mi idioma. ¿Crees que puedes traducirla al tuyo? Ella mira los dibujos con una atención que me conmueve. Desliza sus dedos sobre las líneas y asiente lentamente. Claro que sí, Mario. Esto es perfecto. Es mucho mejor que empezar de cero. Con esta base, yo puedo construir el modelo 3D en unas horas. En ese momento comprendo que no se trata de una competición entre lo viejo y lo nuevo, sino de encontrar la forma de que ambos mundos colaboren. Nuestro pequeño equipo vuelve a respirar con optimismo,
Pero la realidad no tarda en darnos otro golpe. A las 2 semanas recibimos la respuesta del ayuntamiento. Nuestra solicitud de subvención ha sido denegada. La razón oficial es una frase burocrática y vacía. El proyecto carece de un estudio de impacto comunitario y viabilidad a largo plazo. El desánimo se extiende como una plaga. Ricardo, el vecino pesimista, no tarda en aparecer para lanzar su triunfante «Ya os lo dije». Algunos de los voluntarios más nuevos empiezan a dudar, a preguntarse si tanto esfuerzo merecerá la pena. Siento el fracaso como algo personal. Mi visión, mis planos no han sido suficientes para convencer a unos burócratas sentados en un despacho. El sueño del jardín parece estar a punto de marchitarse antes incluso de haber echado raíces de verdad. Pero entonces ocurre algo inesperado. La rabia por la injusticia y la frustración se transforman en una determinación fría y afilada. He lidiado con comités y ayuntamientos durante 40 años. Conozco su lenguaje, sus miedos y sus excusas. Reúno al grupo y les hablo con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Esto no es un no definitivo, les aseguro. Es una invitación a que hagamos nuestros deberes. No quieren un jardín bonito, quieren un proyecto sólido, quieren cifras, beneficios, un plan de mantenimiento. Quieren saber que esto no será flor de un día. De repente, mi experiencia en la gestión de proyectos, esa parte de mi carrera que creía enterrada, se revela como la herramienta más valiosa que tenemos. No se trata solo de diseñar, se trata de construir un argumento irrefutable. Decido mover mis viejos hilos. Llamo por teléfono a Clara, una antigua colega que ahora trabaja como asesora de urbanismo y que me debe un par de favores. Le explico el proyecto y le pido consejo. No le pido que interceda, solo que nos oriente. Su respuesta es una clase magistral. Nos aconseja reenfocar la propuesta, destacando los beneficios sociales. La creación de un punto de encuentro intergeneracional, un espacio para talleres de horticultura para los colegios, la mejora de la seguridad en la zona al eliminar un punto negro. Sofía, con una rapidez asombrosa, traduce todas estas ideas en un nuevo documento, lleno de gráficos, estadísticas de la zona y un presupuesto detallado que Javier le ayuda a confeccionar. Estamos transformando nuestra pasión en un proyecto profesional y sólido. La negativa del ayuntamiento, lejos de hundirnos, nos ha obligado a ser mejores, a creer en nuestra idea con más fuerza y argumentos que nunca. Presentamos de nuevo la propuesta, esta vez blindada con los consejos de Clara, llena de gráficos y con un enfoque social impecable. La respuesta del ayuntamiento no es una negativa, sino algo casi peor, una invitación a una reunión con el jefe del Departamento de Parques y Jardines, un tal señor Valcárcel, conocido en los círculos del urbanismo como un muro infranqueable, un hombre de la vieja escuela que se enorgullece de decir no. La noticia nos llega con una mezcla de esperanza y pavor. Sofía prepara una presentación digital deslumbrante, convencida de que la modernidad y los datos podrán con todo. Yo, sin embargo, siento un nudo en el estómago, un presentimiento frío y familiar. He conocido a muchos señores Valcárcel en mi carrera. Son hombres que no se impresionan con los colores brillantes en una pantalla. Son guardianes de un orden inmutable, y nuestra pequeña revolución verde es, para ellos, una simple amenaza de desorden que debe ser contenida a toda costa. La oficina del señor Valcárcel es exactamente como la había imaginado. Un santuario de madera oscura, estanterías repletas de archivadores idénticos y un silencio pesado que parece absorber el optimismo. Él nos recibe sin una sonrisa, un hombre de traje gris y una mirada que parece calcular el coste de mantenimiento de cada una de nuestras ilusiones. Sofía, valiente y profesional, enciende su proyector y comienza su exposición.
Las imágenes del jardín en 3D son espectaculares. Los datos sobre la participación vecinal en redes sociales son impresionantes, y su discurso sobre la cohesión social es apasionado y convincente. Lo veo todo a través de los ojos de Valcárcel y comprendo que no está viendo un futuro vibrante, sino un problema potencial. No ve a los niños riendo, sino la posible denuncia de un padre si uno de ellos tropieza. No ve las flores, plaga que podría afectarlas. Para él, nuestro sueño es solo una lista de futuras responsabilidades. Cuando Sofía termina, el silencio que se produce es desolador. Valcárcel se recuesta en su sillón, entrelaza los dedos sobre su escritorio y comienza su contraofensiva con una calma letal. Desmonta nuestro proyecto pieza por pieza, no con ira, sino con el bisturí helado de la burocracia. Habla de ordenanzas de contaminación acústica durante la construcción, de la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida que no hemos contemplado, de la responsabilidad civil en caso de accidente, del plan de viabilidad económica a 20 años vista para la sustitución de plantas y mobiliario. Cada frase es un clavo en el ataúd de nuestro entusiasmo. Veo cómo la luz se apaga en los ojos de Elena y cómo la confianza de Sofía se resquebraja. Siento que volvemos a la casilla de salida, que todo nuestro esfuerzo ha sido en vano ante la muralla de la realidad administrativa. Y entonces, mientras escucho esa letanía de impedimentos, ocurre algo extraordinario. El pánico que debería sentir no aparece. En su lugar, una calma extraña y profunda se asienta en mí. De repente, comprendo. Valcárcel no está atacando nuestro proyecto, está describiendo su trabajo. Su función no es tener visión, sino prevenir problemas. No está siendo un enemigo, está siendo un funcionario. Y en ese preciso instante, me doy cuenta de que he pasado 40 años de mi vida lidiando exactamente con esto. He negociado con hombres como él sobre cimientos, estructuras y normativas antiincendios. Este no es un mundo de likes y campañas virales. Es un mundo de planos, anexos y pólizas de seguro. Es un terreno que Sofía, con todo su talento, no conoce. Pero yo sí. Este es mi idioma. Este es mi campo de batalla. Pido la palabra con una tranquilidad que sorprende a mis compañeras y, creo, a mí mismo. Mi voz no tiembla. No hablo de sueños ni de comunidad. Miro a Valcárcel a los ojos y empiezo a hablar su lenguaje. Señor Valcárcel, entiendo perfectamente sus reservas. Son las mismas que yo tendría en su lugar. Comienzo. Y veo un mínimo destello de interés en su mirada. Abordo cada uno de sus puntos, uno por uno. Propongo la creación de una asociación de vecinos legalmente constituida que asuma la responsabilidad del mantenimiento, liberando al ayuntamiento. Cito de memoria una cláusula de la normativa de urbanismo que permite proyectos comunitarios si se garantiza un seguro de responsabilidad civil y sugiero una compañía especializada. Para el plan de viabilidad, propongo un sistema de apadrinamiento de árboles y bancos por parte de los comercios locales. No estoy vendiendo una idea, estoy presentando soluciones a sus problemas. Noto cómo la postura de Valcárcel cambia sutilmente. Se inclina hacia adelante, coge un bolígrafo y empieza a tomar notas. Me hace una pregunta técnica sobre el sistema de drenaje que he diseñado para evitar encharcamientos, y le respondo con detalles sobre la pendiente del terreno y el tipo de grava que usaríamos. De reojo veo la cara de Sofía. Me mira con una mezcla de asombro y un respeto completamente nuevo, como si estuviera descubriendo una faceta de mí que no sabía que existía. Ha comprendido que mi aportación no son solo unos dibujos bonitos en un cuaderno. Mi aportación es la experiencia, la capacidad de traducir un sueño al lenguaje pragmático y a menudo árido que hace que las cosas se construyan de verdad. En ese momento, dejo de sentirme como un abuelo intentando seguir el ritmo. Me siento como el profesional que siempre fui.
No salimos de esa reunión con una aprobación inmediata, pero sí con algo mucho más valioso: una hoja de ruta. Valcárcel nos ha entregado una lista de requisitos formales, un camino claro para convertir nuestra propuesta en un expediente viable. Ya no es un no, es un así es como se hace. Mientras caminamos por el pasillo, en silencio, procesando lo que acaba de ocurrir, Sofía se vuelve hacia mí. Mario, ¿cómo sabías todo eso? Ninguna de esas normativas aparece en las búsquedas de Google. Sonrío por primera vez en toda la mañana. No, Sofía, le digo con suavidad, eso no está en Google. Está en los cimientos de los edificios que ya no se ven, en las discusiones de hace 30 años y en las cicatrices que te dejan los proyectos que salen mal. Está en el tiempo. Y en esa frase lo entiendo todo. Esa noche, en la soledad de mi salón, me sirvo un vaso de vino, un pequeño lujo que hacía tiempo que no me permitía. Miro mis manos, que siguen temblando ligeramente, pero ya no veo en ellas la fragilidad de la vejez. Veo las manos que han estrechado las de cientos de constructores, que han firmado planos que hoy son hogares, y que han sabido encontrar el punto exacto en el que un sueño y una ordenanza municipal pueden ponerse de acuerdo. Por primera vez en años no me siento anticuado, me siento clásico. Me doy cuenta de que mi gran error no era no saber usar una tableta, sino haber olvidado el valor de todo lo que ya sabía. Mi experiencia no es un ancla que me ata al pasado. Es el timón que me permite navegar en el presente. Y con esa certeza, siento que el jardín, y quizás mi vida, por fin tienen un cimiento sólido sobre el que empezar a crecer. La reunión con Valcárcel no fue un final, sino un pistoletazo de salida. Al volver a casa, esa misma tarde, tomé una decisión que llevaba días madurando en un rincón de mi mente. Una decisión que iba más allá de los dibujos y los consejos. Abrí un cajón que no había tocado en años, el que guardaba los documentos de mis ahorros, el dinero que Marta y yo habíamos apartado para una vejez tranquila de viajes que nunca haríamos. Con una determinación que me hizo sentir poderoso, transferí una cantidad considerable a una nueva cuenta bancaria a nombre de la Asociación de Amigos del Jardín de la Esquina, que constituimos legalmente esa misma semana. No se lo dije a nadie. Fue un acto silencioso y personal, mi firma en un contrato no escrito con este proyecto, con mis vecinos y, sobre todo, conmigo mismo. Ya no era un simple colaborador. Me había convertido en uno de sus cimientos. Era mi manera de decir, sin palabras, que creía en este sueño con todo lo que tenía, apostando mi seguridad por la posibilidad de construir algo hermoso. Unas semanas más tarde, llegó el primer fruto tangible de nuestro esfuerzo colectivo y de mi silenciosa inversión. Los bancos de madera, diseñados por mí y construidos con una maestría artesanal por Javier, fueron instalados en la pequeña plaza central que habíamos despejado y nivelado. Fui el primero en sentarme en uno de ellos al amanecer, antes de que el barrio despertara del todo. La madera de pino, todavía fresca y ligeramente pegajosa por el barniz, olía a bosque y a promesa. Apoyé la espalda en el respaldo, sintiendo el ángulo perfecto que había calculado para el descanso, y levanté la vista. Sobre mí, la estructura desnuda de la pérgola recortaba el cielo de un azul pálido, un esqueleto esperando a ser vestido de hojas y flores. Por primera vez en mucho tiempo no estaba recordando algo del pasado, sino contemplando la belleza cruda de un futuro que yo mismo estaba ayudando a crear. Era real, estaba sucediendo, y la sensación de paz y propósito que me invadió fue más sólida y reconfortante que cualquier edificio que hubiera levantado. Esa misma tarde, mientras observaba desde mi ventana, ocurrió la magia. Una mujer joven que no conocía, empujando un carrito de bebé, se desvió de su camino habitual por la acera y entró en nuestro incipiente jardín. Se sentó en uno de los bancos nuevos, sacó a su bebé del carrito y se quedó allí.
simplemente disfrutando de los últimos rayos de sol. No había flores espectaculares ni una sombra frondosa todavía, solo un espacio limpio, unos bancos y la promesa de lo que vendría. Pero para ella, en ese momento, fue suficiente. Fue un refugio. La vi sonreír mientras le hacía carantoñas a su hijo, y sentí una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Era la alegría pura y anónima de haber creado algo que servía a los demás, que ofrecía un pequeño instante de calma en medio del ajetreo diario. Mi nombre no estaba en ninguna parte, pero mi propósito estaba allí, en esa escena sencilla y perfecta. En ese instante comprendí la verdadera naturaleza de mi luto por Marta. Me había aferrado a la idea de que honrarla significaba preservar nuestro pasado, mantener intacto el museo de nuestros recuerdos, pero estaba equivocado. Marta amaba la vida, la creación, el movimiento. Honrarla no era custodiar sus cenizas, sino esparcirlas al viento para que fertilizaran algo nuevo. Este jardín, este proyecto lleno de vida, risas y futuro, era el monumento más hermoso que podría haberle construido. Sentí su presencia no en las fotografías polvorientas del salón, sino en la brisa que movía las primeras hojas de los arbustos que habíamos plantado, en la risa del bebé que llegaba desde la plaza. Ya no sentía el dolor de su ausencia como un vacío, sino su inspiración como una fuerza que me impulsaba hacia adelante, hacia la vida que aún me quedaba por vivir y por construir. Siento un borboteo en el pecho, una sensación física que casi había olvidado, como si un motor que llevaba años gripado hubiera vuelto a ponerse en marcha, tosiendo al principio, pero ganando ritmo y fuerza con cada revolución. Es la vitalidad, no la energía explosiva de la juventud, sino una corriente profunda y serena de compromiso y alegría. Me despierto por la mañana no con la resignación de enfrentarme a otro día vacío, sino con una lista mental de tareas, de problemas que resolver y de pequeñas victorias que celebrar. Mi cuerpo todavía tiene sus achaques, mis manos aún tiemblan, pero mi mente está más afilada que nunca. Agradezco a Dios en un susurro silencioso cada noche, no por haberme quitado años de encima, sino por haberme dado la oportunidad de llenar los que me quedan con un propósito real. Le agradezco la valentía para abrir la puerta aquel día y para no cerrarla nunca más. Miro por la ventana hacia el jardín. Aún queda muchísimo por hacer. El sendero está a medio trazar. La zona del huerto es solo tierra removida y la pérgola espera pacientemente a sus plantas trepadoras. No es un final, ni mucho menos. Es, y esto es lo más maravilloso de todo, un comienzo. Un lienzo que iremos pintando día a día, estación a estación, entre todos. Ya no veo un solar abandonado, sino un lleno futuro de posibilidades infinitas. Ya no me veo a mí mismo como un hombre que espera el final de su historia, sino como alguien que acaba de encontrar el coraje para empezar a escribir un capítulo completamente nuevo, quizás el más importante de todos. Mi historia, como este jardín, acaba de echar raíces y apenas empieza a crecer. Comparte si alguna vez has tenido el coraje de empezar de nuevo.